Tengo pocos intereses, pero uno de los que más me ha influido es la ciencia ficción. Todos los domingos voy al mercado de San Antonio, en Barcelona, voy a ver a mi amigo Luis, que tiene una parada únicamente de libros de ciencia ficción, y le pregunto si tiene algo nuevo para mí. A veces sí y a veces no. Pocas veces porque tengo más de 2.200 libros, repartidos en más de 300 autores. Es muy difícil hablar de todos ellos. Así que explicaré por qué me interesa tanto la ciencia ficción, cómo empecé en esta historia y diré o comentaré los 5 autores que más me han interesado. ¿Cómo comencé? Cuando tenía 11 años, vivía en la calle Condal de Barcelona, en el centro, y a unos 500 metros, en la calle Buen Suceso, había una librería de viejo, y había un señor allá que cuando paseaba, lo veía en la puerta, mayor, grande, acurrucado en el fondo, como si estuviera mirando todas las estanterías de libros desde el fondo de la tienda, y me interesó. Entré, miré y pagabas un depósito, que eran 25 pesetas en esa época, que era mucho para mí, te llevabas un libro, lo leías, lo devolvías, cogías otro y pagabas una peseta. Y entonces empecé por ahí. El primer libro que leí me impactó. Pensé que era una tontería. Como todo el mundo leía novelas del oeste, de Estefanía, o novelas de amores y demás, en el metro, en el autobús, pensaba que la ciencia ficción era lo mismo, pero no, es algo muy diferente. Nadie conoce a un escritor que se llama Murray Leinster, de hecho, es un escritor de los 60, pero fue el primer libro que leí, una historia que se llamaba El asteroide lloroso. El título me gustó. Y bueno, esta historia no la voy a contar del todo, porque a mí todo el mundo me acusa de hacer, ¿cómo se llama? Spoilers. Si alguno la encuentra, no es fácil de encontrar porque es del 61, de un autor poco conocido, yo os recomiendo que la leáis. ¿Qué es la ciencia ficción? O en inglés, the science fiction. ¿Quién inventó el nombre o el género? Todo el mundo piensa que fue Wells con La Guerra de los Mundos. Todo el mundo recuerda la retransmisión radiofónica de Orson Welles, que curiosamente se llamaba igual que H.G. Wells, el escritor de La Guerra de los Mundos, que en los 30 levantó en pie a medio Estados Unidos porque esa ficción era tan realista que se lo fueron creyendo. Pero Wells no fue el primero en escribir ciencia ficción. La primera en realidad fue Mary Shelley con Frankenstein en 1918. Aunque parezca mentira, en esa época la ciencia ficción era una ciencia ficción y por lo tanto nadie la puso en esa categoría. ¿Cómo fue evolucionando el género? Pues muchas veces en función de lo que pasaba políticamente en el mundo. Durante la Guerra Fría se hablaba siempre de las guerras nucleares, de las consecuencias de las guerras nucleares, de mundos distópicos, llenos de mutantes, de gente extraña. El mundo vivía bajo el pánico de que le cayera una bomba nuclear encima y entonces empezaron a hacerse cantidad de grandes refugios subterráneos que hizo ricos a mucha gente, evidentemente, a los constructores. Pero después, cuando las cosas cambiaron, ya no se hablaba tanto de la guerra nuclear. Entonces empezó a hablar de las cosas sociológicas, históricas, psicológicas, y entonces la ciencia ficción fue mutando en función de lo que en el momento se interesaba. Hay muchos tipos de ciencia ficción. Básicamente se distingue dos partes, la ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft. ¿Qué es la ciencia ficción hard? Es la que se basa fundamentalmente en ciencia. Es decir, es gente, básicamente científicos, por ejemplo Asimov, bioquímico, o Arthur C. Clarke, que era ingeniero. El primero, todo el mundo le conoce por la serie de la Fundación Imperio, etcétera, ¿no? Aunque realmente a mí me gustan mucho más las historias sobre los robots del planeta Aurora.
A quien le interese es fácil de encontrar. Clarke es conocido porque escribió la famosa 2001 Odisea en el espacio. Pero en realidad a mí no me gusta demasiado ese libro. Me gusta muchísimo más Cita con Rama. Si alguien tiene interés, lo puede buscar. ¿De qué se habla en la ciencia ficción hard o soft? Hay muchos tipos. Hay las distopías, las utopías, las ucropías, lo que se llama también sable y planeta, y muchos géneros que se van inventando con el momento. La ciencia ficción punk, la ciencia ficción ciberpunk, la ciencia ficción psicológica, filosófica, histórica, etcétera, etcétera. Es un caos. A mí me gusta lo que se llama espada y planeta. Seguro que alguien ha visto últimamente una película que se ha hecho famosa, que es John Carter en Marte. A John Carter lo raptan y aparece en Marte, donde hay una serie de extraterrestres que tienen naves espaciales, pero que se pelean con sables y cuchillos. Esto es la base de la espada y planeta. Esto nada menos que lo escribió Burroughs, el mismo que escribió las historias de Tarzán. Lo que pasa es que nadie lo conoce, porque conoce más el grito de Tarzán y porque iba en tanga en el 1930 y se tiraba y nadaba como loco, y no en cambio conoce pues Carter en Marte o Carter en Venus, que son historias muchísimo más entretenidas y divertidas que las de Tarzán. ¿Quiénes son escritores interesantes dentro del apartado Sable y Planeta? Harry Harrison es uno, con la historia del planeta imposible, lo mismo, es decir, una mezcla de alta tecnología con medieval, con tecnología medieval, donde siempre hay un terrícola que de alguna manera aterriza en el planeta, o porque la nave espacial se le estropea, o se la derriban, o lo que sea, y tiene que reconstruir su vuelta pasando a través de unas etapas en las que él tiene ventaja porque tiene una tecnología superior o unos conocimientos superiores. Otro importante en este ámbito es Jack Vance, muy famoso, al menos desde mi punto de vista, por las historias del planeta Tsai, que recomiendo que la leáis porque son muy entretenidas y divertidas, además de estar muy bien escritas. De esta historia está hecho un cómic que es curioso si alguien lo encuentra, claro. Otro más que a mí me interesa mucho es Philip José Farmer. Este escribió muchos libros, luego se pasó a la fantasy como muchos de estos escritores, porque daba más dinero, porque la moda cambió. De la ciencia ficción a la gente le gustaban la fantasía, ¿no? Pero un libro de Philip José Farmer muy interesante se llama El fabricante de universos. Lo recomiendo, aunque hay muchísimos más, como por ejemplo las historias del mundo del río. Supongo que la gente que ha leído ciencia ficción se acordará. En el mundo del río, curiosamente, todos los muertos reviven a lo largo de un río infinito. Pero no algunos, todos. Es decir, hay gente famosa, reyes, emperadores, escritores, científicos, y es una historia muy divertida porque el que revive es nada menos que Mark Twain, Hal Clemens, y él lo que hace es, ¿por qué estoy aquí? Que dónde empieza este mundo, dónde acaba el mundo, y su obsesión durante varias historias que van evolucionando es encontrar quién ha fabricado este mundo y por qué están ahí. Es interesante leer, os lo aconsejo vivamente. Pobre Rocín. Si miráis un poco la historia de la ciencia ficción, el 99,999% son hombres. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Las mujeres no sabían escribir ciencia ficción? Se consideraba durante mucho tiempo que no eran capaces, que escribían otro tipo de novelas, pero hay algunas que ahora se han redescubierto, como Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, y hay otras que tuvieron que escribir bajo seudónimo porque si no, no les publicaban los libros, como Alice Briley, que escribió bajo el seudónimo de James Tripp T. Jr., pero escribió novelas que en realidad eran del mismo nivel que los hombres.
ahora se han redescubierto. Desgraciadamente algunas ya han muerto, pero bueno, no pueden recibir pues los honores de haber escrito igual que los demás. También hay historias cortas de ciencia ficción que son tremendamente divertidas. Divertidas en el sentido no por interesantes, sino porque te hacen reír. Hay, por ejemplo, las historias de Robert Sheckley, historias de la AAA, la AAA, o la Agencia de Descontaminación Planetaria, de dos protagonistas, Arnold y Gregor. Estos dos se dedican a buscar en casa de un chatarrero, Joe, llamado el chatarrero interestelar, máquinas y equipos de origen desconocido y de efectos más desconocidos todavía. Y son muy divertidas porque es el ejemplo de no trastear con tecnología que no conozcas, porque los resultados suelen ser siempre ruinosos para ellos, tanto desde el punto de vista económico o ambiental, o simplemente porque le dan al botón de una máquina que no saben parar. Otro escritor que ha escrito historias divertidas en el sentido de humor es George R. Martin, mucho más famoso hoy por la saga de Juego de Tronos. Pero él escribió también ciencia ficción. Os recomiendo que busquéis y leáis Los viajes de Tuff. Tuff es un tipo curioso, vegetariano, alto, grande, calvo, de cara lechosa, que encuentra una nave de antigua, un arca, donde está toda la tecnología del viejo imperio. Y con esa tecnología que él domina, pues crea o descrea conflictos, por ejemplo, ecológicos o de guerras latentes, pero es una historia divertida. Leedla porque os gustará. Por cierto, ¿qué estoy leyendo ahora? Esto. Es una tetralogía, no os dé miedo. Son 1660 páginas de un escritor que desconocía, que se llama Josiah Bancroft. La verdad es que no sé cómo clasificarlo. ¿Es fantasía? ¿Es ciencia ficción? Yo creo que es ciencia ficción, pero la verdad vale la pena leerlo. Es muy bueno. Esta es la versión italiana porque no pude resistirme en conseguir la segunda parte del libro, porque la primera ya ha salido en España. Se llama El ascenso de Senlin. Es de la editorial Red Book Case. Pero claro, al leer el primer libro me quedé, ¿cuándo saldrá la segunda parte? Y la tercera, y la cuarta. Y entonces buscando en Amazon vi que Mondadori tenía la serie completa, esta. Y dije, oye, pues la compro. Y voy por el tercer libro. Y la verdad es que me ha cogido completamente. Es uno de los mejores libros que he leído nunca. Os lo aconsejo de verdad. Hay otro apartado de tipos o clases de ciencia ficción que es la ciencia ficción militar. Aunque parezca mentira, esto se ha utilizado siempre, desde los reportajes de los nazis en el 36, 39, 40 y 41, hasta una película que seguramente habéis visto, que se llama Tropas del Espacio, de un cierto escritor Heinlein. También hay otras historias no tan tóxicas desde el punto de vista político, como puede ser La guerra interminable de Haldeman, os recomiendo que leáis este libro, o también las de Orson Scott Card, El mundo de Ender. No quiero acabar toda esta historia sin decir que no voy a dejar de leer ciencia ficción, me entretiene, me gusta. Mi único problema es que no tengo bastantes paredes en mi casa para poder poner los libros. Esto me implica dos opciones, o invadir la casa del vecino tirando una pared, cosa que no creo que sea muy conveniente, o buscarme una casa más grande. Pero también tengo problemas porque tanto libro en casa, pues al final me crea problemas conyugales. Bueno, si alguien tiene interés, pues que me pregunte, le puedo aconsejar. Bueno, esperando que todas estas historias y todo este rollo os haya gustado, me despido contentísimo de haberos conocido.